¿ok? Bien, hermanos míos, vamos a la palabra de Dios esta noche. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a dar lectura. Lamentaciones 1, y vamos a leer el versículo 1. Lamentaciones 1, verso 1. He estado batallando esta semana sobre el mensaje esta noche. Yo estoy queriendo empezar una serie de mensajes del libro de Abdías, pero, hermano mío, mi esperanza es que el Señor nos guíe esta noche. Algo más, hermano, mientras se están poniendo de pie en reverencia a la palabra de Dios, no dejen orar por mi hermana Jessie. Ella todavía sigue internada en el hospital, tiene ciertas complicaciones, no es fácil la operación que le han hecho y no es fácil animarse en medio de ello. Durante todo un año hemos aprendido a fortalecernos en el Señor a través de los salmos que David escribió en los días de su angustia. Y yo desde acá les suplico, hermano, oren por mi hermana Jessica y también de aquí mi hermana, estamos orando por usted. Manténgase fortalecida en el Señor. No ha sobrevenido ninguna cosa que usted no pueda soportar. Dios siempre está en control de todo. Y aún en la debilidad, hermano, es difícil dar la gloria y honra al Señor. Sé que algunos de mis hermanos también han pasado aguas muy difíciles y han aprendido a dar la gloria. Dios da, Dios quita, y decimos bendito sea su nombre en días así, en días así. Hermanos, por favor, no se olviden de orar por mi hermana Jessica. Muy bien, libro de Lamentaciones, capítulo 1, hermanos, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Ustedes saben, en reverencia a las Escrituras, nos ponemos de pie. Pongamos nuestro corazón también, hermano. La obra ya en Urpaicancha, todavía trabajan con nuestra autoridad, necesitan algo nuevo. Hermano, esos acordeones ya tienen tiempo de los días de la mamá del pastor Pablo, de hermana Katy, hermano Gerald. Ojalá podamos comprar uno para allá. Estemos orando por esto. Sería bueno preguntar los precios y ver lo que Dios puede hacer. Muy bien, Lamentaciones 1, dice, verso 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Medite en la exclamación, hermano. Es un lamento, pero también es una gran declaración de verdad acerca de una gran tragedia sobre el propio pueblo de Dios. Y este libro lleva el título por esta exclamación, Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Ay, mi Dios, yo te necesito en este instante. Auxíliame, Padre. Estos hermanos no han venido a escucharme a mí, sino tu palabra. Padre, tu palabra fortalece, tu palabra vivifica, tu palabra es la más segura. Tu palabra, Señor, nos guía a la verdad. Tu palabra nos exhorta, nos reprende, nos redarguye. Edifícanos, Señor. Enséñanos a ver a la luz de tu palabra nuestra condición. Y enséñanos, Señor, hoy a tomar en serio la advertencia que miraremos en el libro de Lamentaciones. Porque, Padre, puede ser que en algún momento, ojalá que no en la vida de esta iglesia, ojalá que no en la vida de alguna familia o la vida de alguno que está aquí, puedas decir cómo ha quedado asolado. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. Ayer el año 586 aproximadamente, a mediados del mes de agosto, cuando finalmente este varón llamado del Señor Jeremías, cuyo nombre significa Jehová se levantará, está saliendo del encarcelamiento que estuvo por mucho tiempo y empieza a caminar en una ciudad que casi él no puede reconocer. Está caminando por la ciudad de Jerusalén. Y los ojos de Jeremías no alcanzan a comprender la desgracia que asoló esta ciudad en un instante. Solamente en el transcurso de un mes, la ciudad populosa, la gran ciudad hermosa entre las naciones, la señora de las provincias, como describe el libro de Lamentaciones 1, quedó asolada, quedó sola, quedó viuda y ha sido tributaria. En un instante, la desgracia llegó. El libro de Lamentaciones es un libro de endechas
toda la porción de estas escrituras, todos los capítulos que comprende, estos 4 capítulos y todos los 5 capítulos y todos los versículos tienen que ver con ayes y lamentaciones. No hay, escasamente no hay algo que pueda abrigar el corazón de alguno, porque todo tiene que ver con lamento. Es un día trágico, es un funeral. Nosotros lloramos a veces en amargura cuando enterramos a alguien que amamos. Y durante la pandemia, y más de algunos de ustedes ha experimentado eso. Hay dolor y hay angustia. No estamos haciendo chistes, estamos allí lamentando y al mismo tiempo consolándonos. Imagínese la tragedia de un instante a otro, de una familia. Sí me ha tocado predicar en funerales de familias. Él murió, ella murió en un accidente y los niños ahí llorando. Todos lloran, lamentan la tragedia. Ahora imagínense el funeral de cientos de miles de personas. El funeral de toda una nación. Imagínese por un instante entrar a nuestra ciudad de Huancayo y caminar por las calles y ver la gran desgracia que ha acontecido sobre este pueblo. Cuando nosotros meditamos a lo largo del libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías quiere que nosotros podamos entender a la perfección lo que ha pasado. Y a lo largo de esta porción de las Escrituras, Jeremías toma el detalle y cuenta con mucho interés todo lo que ha acontecido en desgracia a una nación. Cuando usted medita a lo largo del libro de Lamentaciones, está escrito de manera acróstica, usando el alfabeto hebreo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y también porciones del capítulo 4. Lo que encontramos aquí son lamentos completos. Es una descripción completa de la tragedia de una nación. Volviendo a Lamentaciones, verso 1, medite en la expresión, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Así que cuando Jeremías mira la desgracia y el funeral de su propio pueblo, él exclama en primer lugar, promovido por el Espíritu de Dios, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es un grito que puede desgarrar el corazón de Jeremías y de todo aquel que tiene oídos, porque clama a viva voz, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo es posible esta desgracia? ¿Cómo? No solamente es un grito de exclamación, hermano mío, pero también es un grito de dolor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Pero también, hermano mío, es un grito que muestra una verdad. La desgracia ha llegado, la desgracia está allí. Este no es un chiste. Toda la nación está en luto. Pero también, hermano mío, para nosotros nos anima a meditar en la magnitud de la desgracia, porque esta exclamación dice, ¿cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Jeremías nos muestra con lujo de detalle cómo ha quedado la ciudad populosa. ¿Cómo? Y si usted medita en el libro de Lamentaciones, Jeremías describirá cómo ha quedado la ciudad. Y Lamentaciones responde, ha quedado sola, ha quedado como viuda, ha sido hecha tributaria, llora amargamente, ha sido abatida, lo abandonaron sus amigos, está en cautiverio, hay gran servidumbre sometida por sus adversarios y no hay descanso, está de luto, está en amargura, no hay hermosura, es la burla de los enemigos, hay vergüenza en la ciudad, hay hambre en la ciudad, hay pobreza en la ciudad, hay dolor en la ciudad, no hay consuelo en la ciudad. Esta ciudad ha sido muerta por dentro y por fuera, está destruida, humillada, hay lamento en sus calles, hay gran quebrantamiento, como barro de mano del alfarero, así fue destruida. Fueron muy crueles con ella, destruida en un momento, se quemó hasta sus cimientos, dice la palabra de nuestro Dios. Y Jeremías sigue describiendo cómo ha caído, cómo ha quedado sola, y habla también de los muros de la ciudad, y él puede contemplar y
y dice, han sido destruidos. Habla del muro y antemuro y dice, han sido desolados por Dios. Habla de las puertas de la ciudad y la palabra de Dios dice que han sido echadas a tierra. El enemigo entró por ellas y ha sido asolada. Habla del cerrojo de la puerta, ha sido quebrantado. Habla de los palacios destruidos por Dios. Habla de los muros del palacio entregado al enemigo. Habla de las fortalezas derribados. Habla de las tiendas destruidas. Hablan del lugar de la congregación, ha sido destruido. Habla del santuario contaminado. Habla del santuario, ha sido hecho fiesta por el enemigo en sus lugares. Habla del santuario y ahora es un lugar menospreciado. Habla del altar del santuario, fue deshecho por Dios. Habla del corazón de la ciudad trastornado. Habla de las entrañas de la ciudad, hierven. Habla de los tesoros de la ciudad robados. El oro ennegrecido, perdió su brillo. Habla del monte Sión de su casa. Gracias, Andy, mi hermano, gracias. Habla de que ese monte ha sido asolado y dice la Biblia que las zorras andan por él. Toda esta descripción de lo que Jeremías ve, de la magnitud de la desgracia, está en el libro de Lamentaciones. ¿Cómo? Ahora, hermano mío, no solamente mire lo material, el muro, el antemuro, los palacios, el templo, las viviendas, pero ahora contemple al pueblo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? ¿Cómo ha caído este pueblo? Y la Biblia responde en el libro de Lamentaciones, dice, nadie escapó, hablando del pueblo. La dicha de morir a espada era mejor que por morir por hambre. Dice la Biblia, murieron poco a poco. Dice la palabra de Dios, heredad y las casas han sido traspasadas. El pueblo en oprobio, los niños quedaron huérfanos, hay madres, hay viudas, se paga por el agua, se paga por la leña, padecen persecución, hay fatiga, no hay reposo, piden pan al egipcio, piden pan al sirio, los hijos llevan el castigo de sus padres, siervos se enseñorearon sobre ellos, con peligro traen su pan, su piel se ennegreció por el hambre, cesó el gozo del corazón, cayó la corona de su cabeza, los ojos del pueblo están entenebrecidos, olvidados completamente, abandonados por largo tiempo. Ahora Dios nos da detalles a lo largo del libro de Lamentaciones de cómo cayó la ciudad, cómo cayó el pueblo, pero también cómo cayó el rey. Desechado está el rey, está en las naciones sin ley el rey, aun siendo ungido fue apresado en lazos. Habla de los príncipes del pueblo, ahora son siervos sin pasto, sin fuerza, humillados en naciones sin ley y también están colgados de las manos. Habla de los nobles asolados en las calles, abrazando estercoleros, sufrieron negrura de hambre, nadie los reconoce y la piel se les pegó a los huesos. Habla de los sacerdotes, gimen, se han sido desechados y los cuerpos de los sacerdotes yacen en el santuario. Habla de los hombres fuertes, fueron hollados. Hablan de los ancianos, callaron, están en silicio, yacen y mueren en las calles. No son más respetados y no se les ve más en las puertas. Habla de los jóvenes, que muchos cayeron a espada. Habla de los jóvenes que desfallecen por el peso de la leña. Habla de los jóvenes, ya no cantan. Habla de las mujeres, están comiendo a sus bebés. Habla de las mujeres, las más piadosas cosieron a sus hijos. Habla de las mujeres violadas en Sión y viudas. Habla de las vírgenes afligidas, cayeron por espada, bajaron sus cabezas. Hablan de los niños desfalleciendo en las calles, preguntando por comida. Yacen aquí sirviendo de alimento a sus madres, mueren de hambre en las entradas, huérfanos. Habla de los pequeñitos, también cocidos por sus madres. Pidieron pan y no recibieron. Habla de los que están aún mamando, de los bebés. La lengua se pegó por sed. Oh, hermano, es una descripción general de cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Hermano, no estamos hablando de Egipto, no estamos hablando de Siria.
No estamos hablando de alguna nación perversa. Estamos hablando esta noche de el pueblo de Dios. Jerusalén, ¿cómo ha quedado sola? Si bien es cierto, esta expresión nos muestra la magnitud de la desgracia, también nos anima a responder la pregunta: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué puede acontecer algo así en la vida de alguna de ustedes? Llegará el día que quizás podamos llegar a su vida y mirar la vida que usted vive, no solo en pobreza y en miseria, pero en ultraje, y decir: ¿qué pasó? ¿Cómo vivió así? Podamos llegar y ver, contemplar la vida de su familia, y un tiempo gozaban, un tiempo vivían bien, pero ahora él y ella separados, ahora la desgracia les carcome, los pleitos, los niños solo quieren salir del hogar, los muros de su hogar se han caído, todo está destruido, la confianza y la santidad ha sido consumida y menospreciada, y la desgracia está a puertas, y debemos decir: ¿cómo pasó esto? Podemos llegar a tocar puertas de iglesias y mirar la misma desgracia. El pastor Pablo y hermano Schwenke da testimonio de la desgracia de muchas iglesias en los años de ellos, 70, 80 iglesias fuertes, poderosas en el Señor, ahora templos destruidos, templos alquilados para otros propósitos, hombres en inmoralidad, pastores en adulterio, jóvenes en fornicaciones, destruido todo. ¿Cómo llegaron así? Hermano, pregunte usted cómo algún día llegará tal desgracia. Esto que está sucediendo en el pueblo de Dios, Jeremías sabe muy bien que no es casualidad. Y a lo largo del libro de Lamentaciones, hermano, empezando de este primer versículo, cuando vemos a la ciudad que era populosa, había gente, ahora quedó sola. Cuando vemos a la ciudad que era grande entre las naciones, ahora ha sido vejada, ha sido quedada como viuda. Y cuando vemos a la madre de las provincias, a la señora de las provincias, hecha tributaria, sierva, uno debe meditar cómo llegó esto a pasar en la vida de este pueblo del Dios. ¿Cómo es posible? Hermano, usted y yo también tenemos que meditar, porque le aseguro, hay más de uno que está siguiendo el camino triste de esta nación, y no será casualidad la desgracia que llegará en los días postreros. O más de alguno está viviendo en esta misma desgracia y tampoco quiere reconocer lo que ha acontecido en su vida. Mi amado hermano, es una advertencia también para nuestra iglesia. Nosotros queremos edificar un mejor lugar y necesitamos con urgencia. Este lugar ya está con las justas. Gracias a Dios que podemos empezar a hacerlo. Pero no queremos que un día alguien pueda decir de nuestra iglesia: ¿cómo ha quedado sola esta iglesia? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está la gloria de Dios? Porque este pueblo es un pueblo aún más miserable, no por la tragedia, gran tragedia que hemos visto, sino porque la gloria de Dios no está más en este lugar. Lo peor que puede pasar a esta iglesia es que Dios diga: Ichabod, que la gloria sea traspasada. Aunque seamos talentosos, aunque seamos numerosos, somos iglesia que tendría el nombre de que vive y estaríamos muertos. Hermano mío, a la luz de la palabra del Señor, brevemente esta noche quisiera mostrarle dos grandes verdades para responder la pregunta que formula el verso 1. Y medite. Hoy le suplico, medite. Aún entre nosotros el que piense que está firme, mire que no caiga. Los hombres que yacen ahí muertos en el santuario, los sacerdotes y los profetas dijeron: esto nunca nos va a pasar a nosotros, casa de Jehová es este.
venga los días miércoles, estamos meditando, mejorad vuestras vidas, vuestros caminos. Venga, no solo ponga su confianza en la denominación. Muchos bautistas están camino al infierno. No ponga su confianza en las obras suyas, no se autojustifique, mire su vida. Mire los pies suyos, cada paso que da, a dónde va a llegar. Esto no es casualidad. Cada decisión, cada cosa que estos acuñaron en abominación los condujo a este día de desgracia. Hermano mío, mediten estas dos verdades. Vamos a responder la pregunta: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo? ¿Cómo alguno de ustedes va a vivir en la misma desgracia? Mi hermano, no solamente quiero hablar de una consecuencia terrenal como lo que están pasando estos. Lo peor que le puede pasar es sufrir las consecuencias eternas. Si usted parte de esta tierra sin la sangre preciosa de Cristo, gritará por toda la eternidad: ¿cómo me ha pasado esto? Yo era algo justo. La respuesta de lo alto es: la paga del pecado es la muerte. Y en el infierno, por toda la eternidad, aunque reniegue con Dios, aprenderá a las malas. Mejor aprender ahora. Hermano, yo no estoy buscando religión. Queremos vida en Cristo. Mire bien su vida. Muchos en aquel día van a decir: Señor, en Mateo 7:21, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y aún así, en ese gran día, Dios va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No es suficiente hacer cosas en nombre del Señor. Su vida debe predicar que Cristo Jesús es el Señor. Mire bien su estilo de vida. Hermano mío, respondamos las preguntas y veamos estas verdades y considéralo bien, porque si no diremos nosotros un día, como Jeremías: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se destruyó este matrimonio tan fiel? ¿Cómo se destruyó este joven tan prometedor? ¿Cómo se destruyó esta niña tan consagrada al Señor? ¿Cómo se apartó esta familia? ¿Cómo llegaron a vivir tal desgracia? Vamos a considerar la primera verdad. Vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos a responder, si Dios me da la gracia. Volvemos, libro de Lamentaciones, mi querido hermano. Libro de Lamentaciones, vamos esta vez al capítulo, a ver, hay varios entre ellos, pero libro de Lamentaciones, vamos al mismo capítulo 1, capítulo 2, mejor, y versículo 5, hay muchas referencias de ello, pero nota, esto en algún momento también levantamos en alto y predicamos alguna vez, pero considero esto, hermano. Dice: el Señor llegó a ser como enemigo. Luego dice la Biblia: el enemigo destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá tristeza y el lamento. Hermano, respondamos esto. ¿Cómo llegó así? ¿Cómo llegó así? Mire este lado de nuestro Dios que la palabra de Dios expone claramente a lo largo del libro de Lamentaciones. Medite hoy, hermano mío, en el causante de la gran desolación de esta nación. ¿Quién fue el que destruyó a este pueblo? Uno puede animar y decir: bueno, los egipcios eran enemigos, los asirios, mientras sucedía toda la desgracia, el pueblo de Edom se alegró.
también son enemigos. Uno puede argumentar y decir, en el año 580 y tantos llegó Nabucodonosor y por segunda y tercera vez destruyó la nación en tal desgracia. Los babilonios, estos son los culpables, estos son los culpables de nuestra desgracia. ¿Has visto las multitudes? Siempre echa la culpa a alguien más de su desgracia. Hay muchos reclamando en las calles, echando la culpa de su desgracia a otros. Y estos podrían argumentar así: qué malos son estos hombres. Hermano, mire un poco más allá. ¿Quién dice la palabra de Dios que se convirtió en enemigo de su pueblo? El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel. Fue Dios, hermano mío, fue Dios mismo. Se convirtió en enemigo de su pueblo y destruyó a la nación. Fue Dios. Hay un aspecto que muchos no quieren ver este día cuando miramos al Dios al que nosotros servimos. De la mañana vimos acerca de la idolatría y siga llegando, hermano. El problema son los ídolos pequeños. Eso nos hace más abominable. Los terafines que tapamos como tapaba Raquel. El problema está acá, hermano mío. El problema está acá. Que muchos de nosotros imaginamos un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Incluso los que estamos años en la iglesia tratamos de acomodar un Dios a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de vivir y conforme a nuestros deseos. Hermano mío, ese es un grave mal. Muchos de ustedes creen en un Cristo que no es bíblico. Creen en un Cristo que un día tiene la actitud de Papá Noel, que siempre todo lo que yo le pido me va a dar y que no importa cómo me conduzca, siempre me va a premiar. Muchos tienen la idea de un Cristo que está allá a lo lejos y que yo puedo hacer lo que quiera y cuando necesito ayuda solamente voy a acudir a Él. Ustedes tienen la idea de un Cristo que debe ser mi siervo y tiene que sujetarse a todo lo que yo diga, a todo lo que yo quiero. Hay predicadores que muestran a un Cristo pobrecito como si fuera un vendedor de libros a la puerta de tu corazón. Por favor, déjame entrar. Muchos tienen un concepto erróneo del Cristo. No solo está esculpido por algunos, pintado como pintores renacentistas pintaron al Cristo. Ese no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia. Es imaginación de hombre. Pero peor, hermano, es que usted tome el lienzo de su corazón y tome el cincel de su imaginación y pinte un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Si usted quiere conocer al Cristo de la Biblia, vaya a la palabra del Señor y conózcale. Mire sus atributos. Él no está tan interesado que le conozcan externamente. Quiere que vea el hombre que Él fue, lo que hizo por nosotros y lo que dice. Si quiere tener una idea del Cristo al que servimos en esta iglesia, vaya al libro de Apocalipsis capítulo 1 y contemple el aspecto glorioso y temible de nuestro Dios. Tiene ojos de fuego, lo ve y lo prueba todo. Tiene pies de bronce bruñido. Su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Tiene un cinto dorado que predica su divinidad, que cruza sus pechos, vestiduras blancas de santidad. Y está sobre las iglesias. Es el dueño de esta iglesia. Y estamos los predicadores a la diestra suya. Olvidamos que venimos a servir a Dios. Y ese Dios se convierte en el juez de muchos. Muchos no quieren ver el otro lado. Contemple el juicio de ese juez. Vino como oveja entregando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y si alguno menosprecia ese sacrificio, ahora enfrenta al juez. Y él se convirtió en enemigo de su pueblo. ¿Cómo es posible esta noche que sea el enemigo de alguno de aquí sentado? Que sea el enemigo de alguna familia aquí. Ojalá que no sea enemigo de nuestra iglesia. Cuando el juicio comienza, ¿saben bien esto? Comienza por la casa de Dios. El enemigo más grande de este mundo
no son las armas nucleares, no es el meteorito que vendrá y nos destruirá, no es la contaminación. El enemigo más grande de este mundo es Dios. El enemigo de nuestra nación es Dios. El enemigo de nuestra ciudad es Dios. Y puede ser que sea su enemigo. Ese lado no queremos ver. ¿Cómo va a ser enemigo de mí? Si Diosito todo lo ve, si Diosito todo lo perdona. No estoy hablando de un Diosito. Estamos hablando del Cristo glorioso de la Biblia. Hermano mío, como adversario, se llegó a ser enemigo. Y cuando usted contempla el detalle de la destrucción y de la ira de este Dios sobre su pueblo, es para meditar un instante. Porque, hermano, el enemigo de su familia, si estos no han puesto sus ojos en Cristo, es la ira de Dios. Aunque usted lo eduque, aunque usted le instruya, aunque usted le asegure un futuro, si su niño amado muere sin Cristo, va al infierno. La ira de Dios sobre él. El que no cree ya ha sido condenado. Y no importa si cree, no importa si menosprecia este mensaje, la verdad sigue siendo la misma. La ira de Dios se desata contra toda impiedad e injusticia sobre los hijos de desobediencia. Somos merecedores de esa ira. La paga del pecado es muerte. Esto no cambia. Va a seguir. La paga de la borrachera es la muerte. La paga de las fornicaciones es la muerte. La paga del adulterio es la muerte. La paga de las mentiras es la muerte. La paga de ese maldito orgullo es la muerte. Hermano, mire bien dónde está. Es posible que Dios sea su enemigo hoy y ni cuenta se ha dado. Cuando vemos la palabra del Señor y respondemos a esto, ¿cómo ha quedado sola? La Biblia responde, el causante de esto fue Dios. Él se constituyó enemigo. Le pregunto, hermano, ¿podrá usted resistir a ese enemigo suyo? ¿Habrá algo que podamos hacer? ¿Algún sacrificio nuestro que aplaque su ira? ¿Habrá alguna fuerza que tengamos para oponernos a la ira de Dios? Muchos lo están intentando con su religión. Yo soy bautista. Igual, si Cristo no cubrió la sangre preciosa por más hermano amado en la iglesia, la ira de Dios igual viene. No hay nada que podamos hacer. Hermano, mejor medite en esto. Y cuando vea el libro de Lamentaciones, yo voy a describir brevemente cómo Dios se puso como adversario de su pueblo. De su pueblo. Hermano mío, en primer lugar, usted puede ver a lo largo del libro de Lamentaciones que Dios engrosó su arco como enemigo. Que Dios afirmó su mano como adversario, que Dios mandó todo lo que sucedió y que Dios dio mandamiento contra Jacob y que obró como alfarero y el Señor hizo así a su pueblo y Dios cumplió su enojo y Dios cumplió su castigo. Puede ver también que Dios no solo se puso de esa manera, sino que también Dios estableció un día para su castigo. La Biblia habla en Lamentaciones del día de ardiente de su furor, del día que anunció, del día que determinó su palabra, el día del quebrantamiento. El último de los profetas, 800 años atrás, primero fue Josué anunciando esto. Siglo tras siglo, otro varón advirtió, si no se arrepienten, llegará el día de la desgracia. Y Jeremías está ahí por 40 años a lo largo de 4 reyes predicando la desgracia que vendrá. Llega el día, hermano, llega el día de la ira de Dios. No necesariamente mañana, no necesariamente después, pero llega. Un día, hermano, va a morir, le prometo, va a morir. Un día le vamos a enterrar. Un día vamos a llorar su ausencia. Y ojalá que ese día esté preparado para estar en la presencia de Dios y enfrentar el furor de aquel. Hermano mío, Dios no puede mirar a un lado y desechar el pecado y pasarlo por agua tibia. No puede.
Él es 3 veces santo. Conozca al Cristo de la Biblia. Hermano mío, llega el día. Si usted sigue meditando, no solo la postura de este adversario, no solo el tiempo de su castigo, sino la ejecución de este castigo. Muchos dicen, no, Diosito no castiga, Él ama a todos. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Lo botamos. Dios castiga. Dios aborrece el pecado y está airado todos los días con el impío. No podemos cambiar la verdad. Pero hermano mío, cuando hablamos de la ejecución de su castigo, la Biblia dice que Él envió fuego. La Biblia dice que derramó como fuego su ira. Él dice que con el ardor de su ira los consumió. Él dice que se encendió como llama contra Jacob. Él dice que Dios la oscureció en su furor. Dios dice que desplegó toda su ira, derramó el ardor de su ira, encendió fuego que quemó todo, se airó en gran manera. En el libro de Ezequiel 1 hay una perspectiva de Dios, visiones de Dios. Y lo primero que Ezequiel, profeta de Dios, anuncia sobre Dios es ese tornado que viene, que hay fuego por dentro y consume todo a su paso. Ahora, si usted sigue meditando en cuanto a la ejecución del castigo, la Biblia va a decir que Dios va a destruirla, que Dios derrubó, que Dios destruyó la congregación. Dios destruyó las fortalezas, Dios destruyó las tiendas, Dios extendió cordel contra el muro, Dios retrajo su mano y la destruyó, Dios hizo desolación muro ante muro, Dios destruyó las puertas, las echó por tierra, menospreció su santuario, desechó su altar, desechó la cerviz de su pueblo, les puso red, el Señor mandó a matar, incluso la palabra de Dios dice, humilló al reino, humilló a sus príncipes, cortó el poderío, desechó al rey, Dios oyó hombres fuertes, etcétera, etcétera, Dios los entregó en la mano al enemigo. Dios enalteció el poder del enemigo, Dios convocó al enemigo, Dios afligió, Dios angustió, Dios multiplicó la pena, la tristeza, el lamento, Dios hizo olvidar el festejo. Y cómo Dios consolidó este castigo a lo largo del libro de Lamentaciones, mirará que Dios se olvidó completamente, que Dios los abandonó por largo tiempo, que Dios los desechó, que Dios se alejó como consolador, no se acordó, no escuchó la oración, retiró su diestra y no perdonó. Incluso a Jeremías le va a decir en el capítulo 7, ni ores por este pueblo. Se consolidó. Hermano mío, volvemos a la palabra del Señor, el tiempo está conmigo, pero medite un poco. ¿Cómo quedó sola la ciudad populosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la Biblia responde en primer lugar, el causante de tal desgracia fue Dios. Llegó su tiempo, lo hizo a su manera, lo consolidó y no hubo quien detenga su mano poderosa. Hermano, tú no quieres que la mano de Dios nos abandone. Tú no quieres que la gloria de Dios sea traspasada. No quieres que Dios nos tire a las manos de nuestros enemigos. Pero ¿por qué hizo Dios esto con su pueblo? Volvemos a la palabra de Dios, libro de Lamentaciones una vez más, y meditemos en la segunda y última verdad. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y la Biblia responde, por causa del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Y en segunda razón, en segunda verdad, Dios nos va a mostrar algo muy importante. Volvemos a las Escrituras, hermano. Volvemos a las Escrituras. Libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Hermano, Dios no es cruel, Dios no es malo, Dios no hace locuras, Él es justo. Y la Biblia dice es bueno. Y nuestro Dios es bueno. Esto no está pasando por casualidad. Esto no es porque Dios es cruel. Esto no es porque, ay, me llegó la mala suerte. No. Hay un Dios que está en control de todo lo que pasa, hermano. Nada va a pasar sin que Dios lo permita. Pero aquí hay una verdad más.
conozcamos no solo al causante de la desgracia, sino la causa de la desgracia. ¿Por qué razón Dios castigó así a su pueblo? Y la Biblia responde: por su pecado. Por su pecado. Hermano, hay pecados y hay pecados. Pero a lo largo del libro de Lamentaciones hay 3 maldades que este pueblo mantuvo en su corazón desde que entraron a la tierra que fluye leche y miel, y a través de advertencia, profeta tras profeta, incluso castigo tras castigo, este pueblo nunca se arrepintió. Si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, tiene una nueva naturaleza en Él. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas esas cosas son hechas nuevas. El pecado que alguna vez amamos, ahora nosotros debemos aborrecer. Hay una senda estrecha detrás de una puerta estrecha. Es un nuevo estilo de vida en Cristo y no lleva las características de la maldad de este pueblo. Mire rápidamente, hermano mío, la maldad de este pueblo. ¿Qué va a traer la desgracia a su vida? ¿Qué va a traer la desgracia a sus hijos? ¿Qué va a traer la desgracia a su generación que vendrá después de usted por ser un mal ejemplo que hizo que este pueblo llegue a vivir así en la desgracia por 70 años? Por su pecado. Y mire el primero de ellos. En Lamentaciones 1:5 dice: porque la afligió por la multitud de sus rebeliones. Note la palabra de Dios, Lamentaciones 1:8. Pecado cometió Jerusalén, por la cual ella ha sido removida. Todos los que honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ellas suspiran y vuelven atrás. ¿Qué es este terrible pecado de la rebelión que este pueblo mantuvo en su corazón? Mi amado hermano, vez tras vez nuestro Dios envió su mensaje. Vez tras vez nuestro Dios envió profetas que predicasen su palabra y enseñasen a este pueblo. Él mismo escribió sus mandamientos. Él mismo estableció cómo deben adorarle. Él mismo estableció lo que está bueno y lo que está malo. El regalo más grande que Dios dio a su pueblo ha sido su palabra. Nosotros amamos la palabra de Dios porque es la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Él es la palabra viviente. Hermano mío, usted tiene un regalo grande, la palabra de Dios. Tiene a Cristo Jesús. Y nosotros tenemos, hermano mío, todo el deber en la gracia del Señor de buscar vivir bajo esa luz. Esta palabra es vida. Esta palabra vivifica. Esta palabra es la palabra más segura. Esta palabra nos muestra a Cristo Jesús. Esta palabra nos transforma. Él dice que glorificó su nombre y su palabra. Pero este pueblo fue rebelde a esa palabra. Este pueblo menospreció esta palabra. Este pueblo cambió esta palabra. Este pueblo cuestionó esta palabra. Este pueblo reemplazó esta palabra. Este pueblo olvidó esta palabra. Y este pueblo prefirió escoger el consejo de su corazón, el consejo de este mundo, el consejo de los hombres de este mundo, por seguir lo que ellos querían, pero dejando de lado la palabra de nuestro Dios. Cuando usted medite en el libro de Jeremías una y otra vez, el libro de Lamentaciones, no tengo el tiempo, pero una y otra vez Dios dice: este pueblo es rebelde. Mire Lamentaciones 1:18. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Se rebelaron contra cada dicho de su boca. Se rebelaron contra cada camino de su palabra. Y la magnitud de su rebelión, hermano mío, era una rebelión perpetua, dice Jeremías capítulo 8, versículo 5. No se rebelaron una vez, se rebelaron una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hermano, una de las primeras evidencias de ser salvo es que amamos la palabra de Dios.
y andamos conforme a la palabra de Dios. Somos hombres de la palabra de Dios. Edificamos nuestro matrimonio en la palabra de Dios. Edificamos la vida de nuestros hijos conforme a la palabra del Señor. Establecemos nuestras vidas, nuestros planes y propósitos conforme a la palabra de Dios. El día que el Señor va a decir a muchos: apartados de mí, les va a decir: hacedores de maldad. Literalmente, ustedes vivieron como si yo nunca hubiese puesto mi palabra. Ustedes tienen la verdad. Y el problema de tener la verdad es: ¿qué vamos a hacer con la verdad? O nos sometemos a la verdad o nos rebelamos a la verdad. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas tras nuestro propio consejo? Criamos a nuestros hijos como dice este mundo. Edificamos nuestras vidas, nuestros trabajos como pensamos que está bien. Así pienso yo, así me parece. Como soy tan inteligente, como creo que conozco mucho, he estudiado mucho, así como lo alzo a mis ojos y busco el consejo en mi corazón y me voy tras Sodoma y Gomorra, fracasé. Abraham pasó lo mismo, dijo para sí mismo y se fue lejos de la presencia del Señor hacia Egipto. Hermano, mire la actitud suya a la palabra de Dios. Lo que Dios espera es que en primer lugar amemos su palabra. El Salmo 119, el salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios está puesta ahí y Dios espera que usted como varón de hogar tome la palabra de Dios, el árbol de vida en medio de su huerto, y dé de comer a ese fruto de vida a sus hijos. Le diga: hijo mío, yo seguí el consejo del borracho, el consejo del adúltero, el consejo religioso y fracasé, pero tú sigue el consejo de Dios. Así dice Dios. Hermano, ¿por qué Dios castigó a este pueblo? Porque se rebeló contra su palabra, contra los caminos de su palabra, contra cada dicho de la palabra del Señor. Se rebelaron una y otra vez y gran fue su mal. Y a pesar que Dios a través del libro de Jeremías los invitó una vez más a arrepentirse de esa rebeldía perpetua, ellos se mantuvieron así, rebeldes a la palabra de Dios. Volvemos a las Escrituras, hermano, ya estoy terminando. Mire otra maldad por la que Dios dijo: no más. ¿Menosprecias mi palabra? ¿Quieres seguir tu propio consejo? Muy bien. Ahora note, libro de Lamentaciones 1, verso 9, otro de los ídolos, otro de los pecados en el corazón de este pueblo. Dice: su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Hablando del pueblo, no solo por su rebeldía, sino también, hermano, no solo por su rebeldía a su palabra, sino también por su inmundicia delante de Dios. La rebeldía a su palabra muestra el claro desprecio a la palabra de Dios. Pero la inmundicia de estos hombres muestra el claro desprecio a la presencia de su Dios. Cuando hablamos de inmundicia del pueblo, hermano mío, estamos hablando de este terrible mal. Este terrible mal implica la lascivia de este pueblo, la lujuria de este pueblo, el adulterio de este pueblo, las fornicaciones de este pueblo, de esa vida impura delante de los ojos de Dios. En el libro de Ezequiel 23, 29, al final dice: inmundicia de sus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución, no solamente hablando espiritualmente, sino en la vida diaria de estos hombres, porque la veneración a los dioses ajenos consistía en este tipo de vida llena de inmundicia, llena de liberalidad, llena de fornicaciones, de lujuria, llena de este tipo de aberraciones. En el mundo que nosotros vivimos se espera que el hombre natural viva así, en pasión desordenada, vive en adulterio, vive en fornicaciones, uno, otro, viven desordenadamente tras sus pasiones. Se espera que se viva así, por eso se llama inmundicia, porque está lleno de las cosas de este mundo, pero no en aquellos que se llaman hijos de Dios. No es que el pastor cayó, él se metió con todo, sabía lo que hacía cuando se metió en adulterio. Hay inmundicia.
Hermano, y usted debe considerar la inmundicia que concibe su corazón. Dios es 3 veces santo. Y Él está mirando y está escuchando y un día nos juzgará cada cosa que decimos o hacemos. Esto por naturaleza no es posible, porque por naturaleza somos hombres depravados, perversos desde nuestro corazón. Más que todas las cosas es perverso, es engañoso. Esto es posible a través de la obra sobrenatural de Cristo Jesús, que nos santifica posicionalmente delante de Dios, pero nos consagramos todos los días a Él. Sí pecamos, pero hay algo que se llama arrepentimiento. Y decimos, Señor, ten misericordia, y seguimos progresando en esta senda estrecha. Pero Dios miró a estos que venían a su templo con corazones adúlteros. Y llegó Dios a mirar a estos sacerdotes que vivían en su sensualidad. Llegó a mirar a este grupo de hombres lascivos y codiciosos con sus dioses ajenos y dijo, no más, no más. Miró a este grupo de jóvenes llenos de pasiones ordenadas y dijo, no más la inmundicia. Ahora, volvemos a la palabra del Señor, hermano mío, y vemos algo más para concluir. Libro de Lamentaciones, una vez más, capítulo 2, versículo 14. Ahora, mi amado hermano, mire la última maldad de este pueblo. No se arrepintió, se rebeló contra su palabra, la menospreció. Se rebeló contra su presencia viviendo en inmundicia. Pero este pueblo también se va a rebelar contra los propósitos del Señor. No quiero el plan de Dios en mi vida. Yo voy a hacer lo que quiera. Miren Lamentaciones 2, verso 14. ¿Y cómo hicieron esto? Fácil. Mire, dice la Biblia, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Por qué razón más Dios dice no más? Como menospreciaron la palabra de Dios, como menospreciaron la presencia de Dios, ahora viviendo en las más densas tinieblas, los hombres trataron de acomodar su vida a las cosas de Dios de manera religiosa. Pusieron sus propios profetas, menospreciaron a los profetas de Dios. ¿Por qué no era muy aceptado el mensaje de los profetas de Dios? Porque el predicador Jeremías no era popular, era más bien un hombre que recibía castigo tras castigo por predicar la palabra del Señor en el cepo, en la cisterna, menosprecio, traición. ¿Por qué? Porque no les gustó el mensaje de Dios, porque no les gustó las advertencias de Dios, porque no les gustó el propósito de Dios. Las advertencias de este profeta Jeremías, como lo hizo Isaías desde el principio, los profetas que Dios mandó, eran advertencias de juicio por su maldad. Dios en su gracia envía luz, y lo primero que hace la luz a través de su palabra es alumbrar nuestra maldad. Si quiere hablar de una sana predicación o una sana doctrina, siempre tiene que ver en primer lugar con predicar la verdad. Y la verdad primero anuncia lo que está mal en nuestra vida y se llama el pecado. Usted quiere verse como Dios lo ve, a la luz de su palabra. A nosotros nos gusta minimizar nuestros males, nos gusta maquillar nuestros males, nos gusta convivir con nuestros males y nos gusta justificar nuestros males. Pero la palabra de Dios viene y te muestra y dice, es un pecador. No eres tan santo como crees, no eres tan bueno que eres un pecador. La Biblia dice, ningún borracho, ningún fornicario, ningún idólatra, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Por más doloroso que esa es la verdad, y esa es la sana doctrina cuando se predica contra el pecado. Un día yo voy a dar cuenta, un día todo varón que se pare tras este púlpito dará cuenta, doble cuenta del tribunal de Cristo por nuestra vida y por nuestro mensaje. Pero Dios espera, hermano, que usted
sea iluminada de tal forma que aún conciba lo oculto que está mal en su vida. Este pueblo no quiso este propósito. Se consiguió profetas para sí mismos que anunciaran: no me digas que soy pecador, no me digas cuán mal estoy, más bien predica cosas que puedan animarme, predica cosas que puedan hacerme sentir bien. Y Dios dice: esto fue vanidad, esto fue locura, porque no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, la desgracia, porque te predicaron vanas profecías huecas. Hay mucho mensaje estos días a través de las redes sociales, a través de muchos, de este evangelismo de la prosperidad. Ven a Jesús por comida gratis, ven a Jesús por milagros gratis. Y hay hombres que hacen su obra y no la obra de Dios. Hagamos campañas de salud, una gran campaña de salud, y ahí vamos a predicar a todos el evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? ¿Quieres ir al cielo? Levanta tu mano. ¿Quién va a decir quiero ir al infierno? Amén. Ahora dobla las rodillas y ahora repite la oración. Primero dobla la rodilla derecha y ahora te saco el manual y repite. Señor Jesús, por favor, entre en mi corazón. Termina de decir todas las palabritas y el pastor le dice: te declaro salvo. Y él cree que es salvo porque el pastor le dijo que es salvo, porque repitió unas palabras, se hizo una oración, o porque tuvo una experiencia, pero su vida no ha cambiado para nada. Ese mensaje es perverso. No niegan a Cristo, pero están agregando algo más. Nosotros no somos salvos por obras, Efesios 2:9, no por obras, sino por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No porque hice una oración, no porque me he bautizado, no porque soy bueno en la iglesia, no por obras, por gracia. Hermano, ni queremos venir al Señor, ni podemos venir al Señor, Juan 5:40. Pero Él nos trajo y nos dio a su Hijo, y su Hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y en su gracia nos escogió desde antes de la creación del universo. Y lo único que usted y yo podemos decir es: gracias, Señor, inmerecedor de esa gracia. Pero cuando cambias el evangelio, cuando cambias el mensaje, lo único que hay es vanidad, es locura. Y cuánta gente vive en esa locura, en esa cosa ridícula que ellos llaman salvación, viviendo muerto en delito y pecado, cuando Dios nos salva, no solo nos salva del infierno, sino del poder del pecado. Hay victoria en Él. Lamentaciones 4:13 dice: es por causa de tus pecados, de sus profetas, y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos, no conformándose estos de predicar un vano mensaje e ir en contra de los propósitos de Dios. Mientras Dios dice: la paga del pecado es la muerte, mientras Dios dice: esta idolatría está mal, esta sensualidad está mal, este adulterio está mal, estas fornicaciones está mal, esta rebeldía está mal, diciendo: no, todo está bien, somos la casa de Dios, el pueblo de Dios, descendiente de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, nunca nos va a acontecer tan mal, somos buena gente, tú puedes, campeón, eres una gran persona. La ira de Dios estaba ese día ya derramándose. Esto no es un juego, esto es algo serio. De esto dependen nuestras vidas a la luz de la eternidad. Hermano, mire bien esta noche su condición delante de nuestro Dios. Primero debe dar gracias para que Él es el que descubre nuestra maldad. Y luego debemos dar gracias porque en esa luz no solo nos muestra la maldad, sino nos muestra también a nosotros a dónde debemos ir. Este pueblo fue contrario al propósito de Dios. Dios estableció sus profetas, su mensaje, su voluntad. Él quería que se permanezca en este pueblo, pero ellos menospreciaron. Cambiaron sus profetas, cambiaron su mensaje, y estos no solo conformándose a predicar otro mensaje, sino que taparon a los otros, derramaron sangre de los profetas de Dios. Dios dijo: no más.
Pero en medio de todo, mire el libro de Lamentaciones, capítulo 3, como en medio de los ayes se levanta esta preciosa luz de consuelo para alguno que tenga oídos para escuchar. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. La palabra del Señor dice lo siguiente, versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Medite en esto. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si bien es cierto, Dios deslumbra el pecado y las consecuencias de ello en su gracia, hermano. Si hoy respira el hombre más vil que hay en esta tierra, no es para que siga cometiendo tal vileza, sino para que busque las misericordias de Dios. Si usted ha venido a esta iglesia hoy y ha vivido de la forma que este pueblo está viviendo, rebelde a la palabra de Dios, en inmundicia, aunque tenga una fachada religiosa, vive con esos dioses ajenos y cambia los propósitos del Señor por mentira, yo le invito hoy, venga al Señor, no solo entendiendo las consecuencias que vendrá, no solo por temor a la desgracia que un día le alcanzará, porque le alcanzará. Y muchos vendrán, como en los días de la pandemia, ore por mí, ahora sí me entrego al Señor, si Dios salva a mi hermano, a mi papá, yo me entrego. Y una vez que Dios les concedió el favor, ya se volvieron al mundo como si nada. No vengas solo por el temor al infierno. Eso es un arrepentimiento para muerte. Las consecuencias ya están. Arrepiéntase diciendo que he hecho. El Salmo 53 es un ejemplo de ese arrepentimiento. Yo me he revelado. ¿Qué hice? Lávame más y más de mi maldad, Señor. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Las misericordias de Dios. Puede mirar al Cristo hoy, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahí están las misericordias de Dios. Él pagó la ira de Dios que debería venir sobre su vida y la vida de su familia. Toda la eternidad que merecemos estar en el infierno se derrama en ese instante, en esa cruz del Calvario. Omnipotente para sufrir y omnipotente para pagar el precio de nuestras maldades. ¿Cree en Él? Será salvo. Y los que decimos somos salvos por nuestra denominación, las cosas que conocemos y sabemos, mire bien su vida, rebelde a la palabra de Dios, sigue en la inmundicia, ha cambiado los propósitos del Señor, ha cambiado el mensaje. El enemigo puede ser Dios. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias esta noche por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra, predicarla y escucharla. Gracias por cada persona que has traído, por su paciencia y su atención. Perdóname, Padre, si dije algo que no debía, pero ten misericordia de todos los que están aquí. Mira, hermano, no hago esto siempre, pero si hay alguien esta noche que de veras entiende, yo no soy salvo. Miro mi rebeldía, miro mi inmundicia, miro mi vano mensaje, no soy salvo. Puede levantar su mano para orar por usted. Mira, levantar mano no le va a salvar, levantar su mano no le va a salvar. Como pastor de la iglesia a mí me sirve para orar, y si quiere hablar conmigo, con alguien, si es mujer, con mi esposa, vamos a la palabra de Dios. Pero habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero ser salvo. Habrá alguien esta noche, levante su mano. Todos están con los ojos cerrados, solamente es entre usted y el Señor. ¿Habrá alguien? Amén. Padre, todo está en tus manos. Conoce el corazón de mis hermanos, pero los que estamos aquí, ayúdanos, Padre. Ten misericordia. No queremos ser rebeldes, queremos someternos a tu palabra. No queremos vivir, Señor, en nuestra inmundicia, queremos vivir en santidad.
Padre, no queremos nuestros propósitos, no, sino tu propósito. Predícanos, Señor, muestra la maldad y derrama misericordia a este pueblo. Gracias, en el nombre de Cristo te ruego. Amén. Gracias, mi hermano, Dios lo bendiga. Hermano Johnny, concluye el servicio.